Muy buenas noches, amados hermanos, muy buenas noches. Les saluda su hermano en Cristo, Saúl Morales, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Gracias, hermanos, por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros en esta noche, compartiendo la palabra de Dios. En esta serie, mis hermanos, que estamos llevando a cabo, que se llama Los Milagros de Jesús. Los Milagros de Jesús. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta página. Les pido encarecidamente que compartan para que otros hermanos puedan entrar y saborear la palabra de Dios. Decía San Jerónimo, ignorar la Biblia es ignorar a Cristo. No ignores a Cristo, no ignores a Cristo. Ábrele tu corazón, ábrele las puertas de tu corazón, de tu persona, especialmente para aprender, para meditar, para saborear las riquezas y las maravillas de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir y te invito a que no te pierdas esta serie. Son como unos 36 temas, de los cuales ya llevamos dos. Entonces, continuos que vamos a tener para explicar los milagros de Jesús. Por ello te invito a que lo sigas aquí por la página, estos 34 temas que faltan. Si te interesa, aquí mismo está el tema del día de ayer, el tema de lo que fue el primer milagro de Jesús en el Evangelio de San Juan, y que la iglesia pues prácticamente lo tiene como el primer milagro. El primer milagro es las bodas de Caná, la conversión del agua en vino, su significado, un poco de teología, y estaremos profundizando los textos y estaremos pues sacándole el mayor jugo posible a cada milagro. Entonces, gracias por compartir y quédate para que podamos en 34 días sacarle jugo a los milagros de Jesús. Son más o menos 36 milagros los que nos dice la palabra de Dios. En los evangelios más o menos entre 36, algunos otros, los que están documentados son 36, pero la Biblia nos dice también en el Evangelio de San Juan, ya casi para terminarse el Evangelio, en el capítulo 20, versículo 30 dice: Jesús realizó en presencia de sus discípulos otros muchos signos milagrosos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, mis hermanos, muchos otros milagros, muchas otras señales milagrosas se hicieron que no están escritos en la Sagrada Escritura, pero estos han sido escritos para que creáis. Ese es el objetivo de estudiar los milagros. El objetivo de estudiar los milagros es que creas, hermano, que creas, que te nazca en tu interior ese deseo, ese amor, ese seguir al Señor. Te invito a que mientras hacemos una oración, dispongas tu corazón
para que el Espíritu Santo baje, para que el Espíritu Santo te ilumine, para que el Espíritu Santo te toque y puedas comprender la palabra de Dios. Porque decía el padre que me formó a mí, el padre Roberto Luis Russell Times, decía él: la gente no vive de lo que come, sino de lo que el estómago alcanza a digerir. Y es verdad. Usted no vive de todo lo que escucha de la Biblia, sino de lo que el Espíritu Santo le ayuda a retener, a digerir, a hacer vida y a compartir a los demás. Mis hermanos, comenzamos diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias en esta noche. Padre, queremos ver los milagros de Jesús en la Biblia, para que por medio de ellos crezca nuestra fe, para creer, vivir la palabra de Dios siguiéndote. Abba, Papito Dios, envía tu Santo Espíritu para que ilumine nuestra mente, toque nuestro corazón y nos encienda en el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven, poder de lo alto, ven y llénanos de ti. Abba, Papito Dios, te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre poderoso de Cristo, con la intercesión de la Santísima Virgen María y del Señor San José. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado, se renovarán nuestras mentes y nuestros corazones y las de todos los que hoy escucharán este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, desde Ciudad Juárez, con mucha alegría, Saúl Morales, su hermano en Cristo, compartiendo esta serie de 30 y tantos temas sobre los milagros de Jesús. Cada día estaremos explicando diferentes milagros de Jesús en los evangelios. Entonces, mire qué hermoso. Nos dice, comenzamos con esta enseñanza maravillosa, Juan 20:30, San Juan 20:30. ¿Y qué nos dice San Juan en el capítulo 20, versículo 30? San Juan 20:30 nos dice así: Jesús realizó en presencia de los discípulos muchos signos milagrosos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis, para que creáis, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuántos son los milagros de Jesús? Son miles, millones, no se pueden contar y no caberían en todos los libros. Mira lo que dice también la conclusión del Evangelio de San Juan. Estaba en Juan 20:30, ahora te invito a que leas Juan 21, 25. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Fíjate cómo dice: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran.
Jesús hizo muchos milagros. En la Biblia quedaron documentados como unos 36, ponle 40 milagros quedaron así documentados, de 36 a 40. Y los vamos a ver, los vamos a examinar, los vamos a estudiar. Y mira lo hermoso que nos dice aquí. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Entonces, estos se han escrito, como dice acá, en 20, 30 y 31. Todas estas cosas, estos milagros han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, ¿son muchos los milagros de Jesús? Sí, nomás San Marcos, el primero que escribió la vida de Jesús, se llama San Marcos. Y San Marcos, cuando escribe, nos hace ver la belleza de cómo Jesús, después de que hizo el primer milagro, ese milagro que es la curación de la suegra de Pedro, nos dice San Marcos 1:29, eso lo prediqué antier. Si quieres entrar ahí, el miércoles lo prediqué. Si quieres darle para atrás aquí en la página, y lo enseñé el miércoles, la curación de la suegra de Pedro. Ayer enseñé las bodas de Caná, y hoy te voy a enseñar el leproso, que es la continuación del Evangelio de San Marcos. Como San Marcos fue el primero que escribió la vida de Jesús, él la escribió en el año 65 más o menos, escribió el Evangelio. Después viene San Mateo y San Marcos escribiendo en el año 80-85 el Evangelio, cada uno según como él lo asimiló. Cada uno escribe el Evangelio, la vida de Jesús, a su estilo. Y en el año 96, San Juan. Entonces San Juan es el último. Por eso comenzamos con San Marcos, porque San Marcos nos narra detalles hasta muy interesantes, diferentes a los otros evangelistas. Y después de que expliqué yo, mis amados hermanos, Marcos 1:29 al 31, cómo se levantó la suegra de Pedro, la fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Dice el evangelista que al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. Así dice Marcos 1:32. 1:33 dice: la ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos. Fíjate cómo dice la Biblia. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades. Entonces curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades, de todo tipo de enfermedades, y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y ahí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle le dicen: todos te buscan. Él les dice: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también ahí predique, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Entonces, ¿te imaginas? Fueron muchos, pero muchos, escúchalo bien, fueron muchos, pero muchos milagros los que hizo Jesús de sanación, de liberación. Fueron muchos.
Y mira lo que dice aquí. Después de eso, se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice: si quieres, puedes limpiarme. Jesús se impacta al ver a un leproso que no cumple con las reglas. Los leprosos tenían que estar a 50 metros de distancia de la gente. Eran las leyes de aquel tiempo. Tenían que sonar algo para decir: soy leproso, soy leproso, soy leproso. La lepra era considerado un mal terrible en aquel tiempo. Podía tener lepra la casa e inclusive hasta los animales, la ropa, y podían tener lepra los seres humanos. Una mancha blanquizca, una mancha como si les hubiera caído, como si talco estuviera en su rostro o en sus manos. Así se ponía blanco, blanco. Y esa mancha tenía que examinarla, según el libro de Levíticos, el sacerdote. El sacerdote era el que decía si la persona tenía lepra o no. Y el sacerdote era el que excluía, el que prácticamente corría al leproso. Si era lepra, fuera del pueblo, fuera. Lo mandaban al exilio. El leproso tenía que buscar cuevas, tenía que buscar lugares donde vivir. Se dice que este salió de una zanja, pero estaba muy cercano a Jesús y a la gente, y eso hizo que Jesús se molestara, según el Evangelio de San Marcos. Mire cómo dice: se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice: si quieres, puedes limpiarme. Molesto Jesús extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el texto que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos. El texto de Marcos 1:40 al 45. El texto de Marcos 1:40 al 45. ¿Y qué nos dice aquí la palabra de Dios? Dice que se acerca un leproso y suplicándole y puesto de rodillas, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Se le acerca un leproso, le suplica. La lepra, considerada como una enfermedad mortal, una enfermedad que cuando la persona tenía la lepra, lo primero que experimentaba esa persona era insensibilidad. Si la mancha blanca era en la mano, ya la mano no sentía. Le podían atravesar con clavos, le podían dar martillazos a los dedos y no sentía nada. Cuando la persona tiene lepra, ya no siente nada. Por eso hay una gran insensibilidad. El leproso se va muriendo poco a poco.
El leproso es un muerto en vida. El leproso es una persona que al tener lepra y la lepra va caminando, se va haciendo insensible todo su cuerpo. Pero la lepra mata por dentro. Y luego la carne apesta. Y luego se cae. Se les caen los dedos, se les caen las partes de la nariz, de las orejas. Ver un leproso es una cosa horrible. Y los leprosos tenían que vivir aislados. San Lucas menciona que Jesús se topó con 10 leprosos en los límites de Samaria. Ahí en lo que se llama Samaria o Samaria, ahí había, mis amados hermanos, una comunidad de leprosos. Y entre ellos había un samaritano. Y es que el límite pues es para los, en este caso para los judíos, Samaria, los samaritanos no los querían, y nos menciona que Jesús andaba por aquellos lugares y se topó un grupo de judíos leprosos con un samaritano. Y los leprosos se aislaban, vivían en cuevas y luego se trataban de ayudar para hacerse curaciones, pero era una enfermedad en la época de Jesús mortal. Nadie quería padecer lepra, y el que la padecía se sentía devastado, se sentía acabado. Número uno, porque tenía que alejarse de su familia y de sus seres queridos. Número dos, del pueblo. Número tres, de las cosas de Dios, en este caso del ambiente religioso. Entonces eran echados a distancia, tenían que gritar: soy leproso, y tenían que sonar un badajo, una campana, algo, para que la gente se alejara de ellos. Así es que Jesús va a ser, según San Marcos, aquí uno de sus milagros. La palabra milagro viene del latín miraculum, pero la raíz primaria, milagro, viene de miraglo, mirar, mirar la gloria de Dios, mirar la gloria de lo sobrenatural. La palabra milagro en latín se dice miraculum, y viene de mirar y asombrarse, quedarse estupefacto, como dice en la Biblia, ante un hecho sobrenatural, ante algo sobrenatural, ante algo hermoso, algo maravilloso, algo admirable. Admirar lo sobrenatural. Milagro. Un milagro, mis hermanos, era precisamente la acción sobrenatural de Dios sobre el ser humano. Entonces, nosotros vemos primeramente, como nos dice la Sagrada Escritura, aquí primeramente nos dice que se le acerca un leproso y suplicándole. Este leproso cayó de rodillas, le suplicó. Puesto de rodillas le dice: si quieres puedes limpiarme. Este leproso ya había escuchado hablar de Jesús, ya tenía fe, ya creía. Este leproso se hincó y le pidió de rodillas que le ayudara. Sabía que Jesús era un gran taumaturgo. ¿Qué quiere decir taumaturgo? Un hombre que Dios, un hombre Dios, un hombre que es Dios, o Dios hecho hombre, mejor dicho, es la palabra, Dios hecho hombre, que podía sanar.
un hombre que hacía muchos milagros. Y entonces se le acerca un leproso, un muerto en vida, puesto de rodillas, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, me veré limpio de esta lepra. Y mire cómo dice: molesto Jesús, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero quedar limpio. ¿Por qué Jesús se molestó? Porque él no cumplió con las reglas y se les acercó a toda la gente. Y Jesús, aún así, extendió su mano y le tocó. Nadie tocaba a un leproso, nadie lo tocaba. ¿Y qué sucedió? Dice aquí que Jesús dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Entonces Jesús hace algo sobrenatural. Algo sobrenatural es precisamente tocar y reconstruir, sanar y hacer de nuevo las partes que ya la lepra le había destruido. No nos dice dónde traía la lepra, pero la situación era que el hombre era muy grave. Probablemente había muchas partes en su cuerpo que ya no tenía, que se le habían muerto, que se le habían caído, y había que reconstruir a ese hombre. Por eso dice que Jesús extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero. Llama la atención que Jesús extiende su mano, toca, porque Jesús tocaba, abrazaba, levantaba, porque Jesús era muy cercano. A Jesús le interesaba que se dieran cuenta del amor que tenía. Y fíjese bien, Jesús tocaba, era cercano, amaba su humanidad. Veía su humanidad destrozada, triste. Oiga, es que es terrible. Un leproso es una persona totalmente destruida y que le faltan probablemente sin dedos, sin uñas ya, porque se les caen los dedos. Estaba viendo yo en Perú un leprosario y estaban grabando, y se ve como ahí a uno, cuando estaban grabando, estaba hablando y se le cayó un dedo ya, de lo muerta que estaba la carne. Y vi a otro que tenía una mancha blanca, así como si fuera un bigote, así todo esto, porque en nuestro tiempo hay leprosos. Gracias a Dios ahora pues ya hay medicina y todo, pero en la época de Jesús no había nada. Y Jesús tenía ese poder sanador. Jesús tocaba y sanaba. Le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. La lepra, algo que te mata por dentro. ¿Qué es lo que significa la lepra en la Biblia? La Biblia nos hace ver en los evangelios que la lepra más terrible es el pecado. El pecado es la lepra más terrible porque el pecado mata por dentro, porque el pecado te destroza, porque el pecado te vuelve insensible como la lepra. No hay cosa más terrible que la persona tenga lepra en su corazón. La lepra de la incredulidad, la lepra de la falta de amor, la lepra que vivimos en este tiempo. Este tiempo es un tiempo difícil porque nos dice la palabra de Dios en San Mateo, en el capítulo 25, dice que cuando vengan todas estas cosas, que
se profetizan en la Biblia, va a suceder algo. Y eso que va a suceder, dice, es Mateo 24. En Mateo 24 dice que lo que va a suceder cuando venga Jesús es que al crecer la maldad y la insensibilidad de la gente, cuando la gente se vuelva insensible, leprosa, dura, dice, al crecer cada vez más el pecado, la caridad de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Mateo 24, 12. Cuando el hombre tiene lepra en el corazón, el hombre se vuelve insensible y la caridad se enfría. Y entonces los hombres se vuelven duros, las mujeres se vuelven duras, no les importan sus hijos. Y por amor al pecado, ¿qué sucede? Por amor al pecado se enfría la caridad. ¿Qué es eso? Se vuelven insensibles, ya no sienten. ¡Qué terrible! Hay algo muy, muy interesante, pero muy, muy interesante. Cuando una persona es insensible, está en pecado. Esa persona se vuelve sensible cuando tiene un encuentro con Jesús, como este leproso. A este leproso no le importó que Jesús se molestara porque no había cuidado las leyes de estar a 50 metros. Él se le acercó. En cambio, los leprosos del Evangelio de San Lucas a distancia le gritaron: Maestro, ten compasión de nosotros, si tú quieres puedes limpiarnos. Este no, este le salió, este se le acercó, este rompió todas las leyes que había en aquel tiempo, y Jesús se molestó porque pues es una enfermedad contagiosa. La Biblia, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice: se le acercó un leproso y suplicándole y puesto de rodillas le dice: si quieres puedes limpiarme. Encolerizado extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Jesús se molestó. La Biblia de Jerusalén traduce encolerizado, molesto. ¿Por qué? Porque aquel fue un imprudente. Dios nos ama y Dios lo puede haber sanado como los 10 leprosos del Evangelio de San Lucas, que te lo voy a leer para que veas cómo en Lucas capítulo 17, versículo 11. De camino a Jerusalén pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar a un pueblo le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Se pararon a distancia, cumplieron con el reglamento, a distancia, 50 metros. ¿Y qué? Gritaron. Y Jesús los sanó a los 10. Porque dice: ten compasión de nosotros. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlo les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Eso quiere decir, ya están limpios. Porque cuando volvían, el sacerdote los tenía que recibir, y el sacerdote los tenía que examinar, y el sacerdote los tenía que incorporar al pueblo y a sus familias. Pero era el sacerdote el que tenía que ver si ya no tenían lepra. Entonces Jesús dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios de aquella lepra. Le leo esto para que usted se dé cuenta
que este leproso no fue prudente, fue imprudente. Y para que usted también, a veces en la vida, hay que ser prudentes. Como aquel hombre que llegó y dijo, hermano, y le dice el otro árabe, dime hermano, mira, yo tengo tanta confianza en Dios que dejé afuera mi camello sin amarrar. Y le dice el otro, no seas imprudente hermano, eso no es confianza, eso es imprudencia, sal y amárralo porque se te puede ir. A veces nosotros somos imprudentes con las cosas de la medicina, por ejemplo. Te dicen, póngase el cubrebocas. No, no me lo voy a poner. Pero si te lo está diciendo un médico, pues póngaselo. Si te lo está diciendo un sacerdote, pues póngaselo. Sea obediente. Pero a veces la gente es imprudente. Es imprudente. Este leproso era un imprudente. Y nos dice aquí que Jesús le dice, quiero. Extendió su mano, le tocó. Nadie hace eso. Le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente, mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote, y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Jesús le dice algo que tiene que hacer. Y este leproso no lo hace. Este leproso por aquí le entra y por acá le sale. Eso es no querer ser discípulo de Jesús. Este leproso, Jesús lo sanó y no obedeció. Mira lo que dice. Dice, pero él, así en cuanto se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús mostrarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba en las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mucha gente es imprudente y no da testimonio, no da testimonio. Entonces, nosotros, amados hermanos, estamos llamados a dar testimonio. ¿Cuál es el milagro más grande que puede hacer Dios? Hacer corazones sensibles. ¿Cuál es el milagro más grande? Que la gente se convierta y que la gente se mantenga obedeciendo la palabra de Dios y lo siga. Muchos de nosotros queremos ver milagros. Somos como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Pero Dios quiere que primero creamos para ver las maravillas de Dios. ¿Y qué representa en sí el pecado? El pecado, mis hermanos, es como la lepra. Mata nuestro corazón, nos vuelve insensibles. ¿Cómo vuelve el pecado insensible el corazón de un hombre? Hay hombres que son infieles y se meten con otras mujeres y traen la lepra del pecado y se vuelven insensibles a sus esposas y ya no las quieren. O viceversa, hay mujeres que se meten con hombres y con otro hombre con adulterio y luego se les pega la lepra y se vuelven insensibles y ya no quieren al marido. Hay otros que se vuelven insensibles con los hijos, como la lepra del alcohol. Los que toman se vuelven insensibles y no les importan sus hijos y no les dan ni dinero ni nada. Y hay otros que se vuelven insensibles, pero tan insensibles, mis hermanos, que nosotros podríamos decir que se alejan totalmente de Dios. Llevan una vida nomás con la lepra de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de los goces de este mundo. Entonces, cuando tú gozas y vives esta lepra, ya no eres sensible a los demás,
De hecho, mucha gente es insensible en estos tiempos porque trae lepra en su corazón, trae lepra en el alma, porque tienen años que no se confiesan, años que no van y hacen un buen examen de conciencia, y arrepentidos van y confiesan sus pecados al sacerdote. Así como el sacerdote tenía que recibir a los leprosos y ver que estuvieran limpios, que no tuvieran lepra, incorporarlos a la comunidad, lo mismo pasa con el sacerdote católico, cristiano católico. El sacerdote cristiano católico recibe al leproso, el leproso hace un examen de conciencia, arrepentido y con dolor de haber ofendido a Dios, va y confiesa sus pecados, a veces hasta con lágrimas, y entonces el sacerdote le dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete en paz y no peques más. Y entonces comienza ese leproso a vivir en la comunidad, a integrarse en la comunidad, a luchar, a servir, a ser parte de la parroquia o de la diócesis, y una de las maneras bellas es que esa persona se mantiene firme, orando, estudiando, sirviendo, en obediencia al párroco y en obediencia al obispo. La lepra del pecado, hay la lepra de la soberbia, del orgullo, que nos vuelve insensibles y que no queremos obedecer a nadie y que somos personas ingobernables. ¿Cómo es un alcohólico? El alcohólico es ingobernable, y allí mismo en AA le dicen: eres un leproso, no quieres que nadie te gobierne, quieres hacer tu santa voluntad y siempre quieres estar atado al alcohol, la lepra del alcohol. ¿Cómo es un alcohólico? Un alcohólico es un leproso insensible que no le importa más que su gula, su alcohol, su drogarse, y entonces no es una persona que sienta. De hecho, no le importa su esposa, no le importa gastarse todo el dinero, y no le importan sus hijos, que no tienen a veces ni para comer ni para vestir, cuando él debería ser un hombre responsable. Pero como es insensible, como es leproso, como trae la lepra del alcoholismo, otros traen la lepra de la drogadicción, los drogadictos son más insensibles. Imagínense aquí en Ciudad Juárez, un drogadicto, porque su mamá no le dio para la droga, la mató. Qué insensible con su madre, que le daba y le daba y le daba, y hubo un momento en que ya no tenía y no le dio, y la aventó y se golpeó y se murió. Entonces, cuánta insensibilidad de los... Usted ve a un leproso con el fentanilo. Es una persona que nomás está doblada ahí, doblada, así con la frente hacia abajo, agachado, ahí, y ves lo terrible de las drogas, y ves lo terrible de la lepra de este tiempo. Ellos se van muriendo poco a poco en su lepra, y esa lepra es el cristal, es la cocaína, es la heroína, es una lepra que va matando poco a poco y hace a la persona terriblemente insensible. Los jóvenes, ¿cómo son insensibles hacia sus padres? No les importa más que drogarse y seguirse drogando. No tienen sentimientos. Por eso es importante educar bien a los hijos, centrar bien a los hijos, hablarles de Dios, corregirlos, porque en el momento en que menos piensas, tus hijos van a ser unos leprosos insensibles que no te van a obedecer, porque ya está dentro de ellos algo más fuerte. Por eso hay que cuidarlos, por eso hay que andar con ellos, por eso hay que dedicarles tiempo de calidad, por eso hay que, escúchalo bien, rezar. La familia que reza unida permanece unida. Un mundo que ora es un mundo en paz.
¿Ves por qué el mundo está tan mal? Porque ya los padres de familia no rezan con sus hijos el Santo Rosario, porque no se confiesan seguido y van a misa, porque no viven una vida con Jesús, sino viven una vida con sus apetitos malsanos y con su soberbia, con su egoísmo, con su pornografía, con su... Hazme el favor, ¿cuánto egoísmo no tendrá un leproso como es un pedófilo que abusa de un niño? Los pedófilos son la cosa más espantosa que hay. Son personas con el demonio adentro de la lujuria, abusando de un niño, abusando de una niña, abusando de mujeres. No hay cosa más terrible que un hombre que vaya a meterse con prostitutas. O sea, qué cosa tan terrible en el corazón de un hombre, qué lepra tan terrible, qué insensibilidad tan grande, que no le importa acostarse con una mujer, darle dinero y darse cuenta que esa mujer lo detesta. Detesta su lujuria, detesta su humor, su olor, su podredumbre, porque tiene el alma podrida por dentro. Eso es un leproso podrido por dentro, y luego lo demuestra con esa lujuria, abusando de las mujeres, abusando de los niños, abusando de las jovencitas. ¿Por qué? Por egoísta, por leproso. Las personas que no rezan, escúchalo bien, familia que no ora, el diablo se la devora. Entonces, escúchalo bien, aquí en la fe, entendamos claramente lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra. La palabra nos dice que la lepra nos hace insensibles, que nos hace insensibles con los niños, con los adultos, con los jóvenes, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Y a veces somos tan insensibles y tan duros que no amamos. ¿De qué está enfermo el mundo? El mundo está enfermo porque le falta amor. Porque los abuelos no aman a los nietos con el verdadero amor de Cristo. Porque los padres no aman a sus hijos con el verdadero amor de Cristo. Porque inclusive en nuestra iglesia cristiana católica no amamos con el corazón. Porque no vivimos la fe. Porque no nos confesamos, porque no comulgamos, porque no rezamos el rosario, porque no leemos la Biblia, porque no profundizamos la Sagrada Escritura. Somos unos perfectos leprosos. Dice aquí que Jesús sanó un leproso. Qué hermoso sería que muchos leprosos que andan en drogas, que andan en el alcohol, que andan, escúchalo bien, que andan en la lujuria, se arrepintieran, se convirtieran y se dieran cuenta de su podredumbre, de cómo apestan por dentro y por fuera, de cómo el alma también apesta. San Juan Bosco, cuando confesaba a personas que tenían más de un mes sin confesarse, San Juan Bosco se vomitaba. Y cuando la gente tenía muchos años sin confesarse, eran muertos en vida. Y se vomitaba de lo mal que olía esa alma. Pregúntate tú, ¿cómo estará tu alma ahorita? ¿Cuánto tiempo tienes que no te confiesas? Eres un leproso, tienes que volver, tienes que arrepentirte, tienes que abrir tu corazón y tienes que pedirle al Señor que te limpie. Por eso en Juan 20, 22, dice la Biblia, el evangelista San Juan, que Jesús les dijo a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. A quienes perdonéis los pecados, queden perdonados, y a quien no, queden atados. Cuando se te absuelve por un sacerdote después de que confiesas tus pecados,
te deja limpio y te deja desatado, te deja libre. Por eso es importante que todos los leprosos hagamos un examen de conciencia para ver nuestra podredumbre, para ver lo sucio que está nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Si estás viendo nomás pornografía, si estás viendo películas de violencia, si estás viendo cosas que el Netflix, de narcos, de sicarios, pues eso es lo que traes en tu interior, una lepra espantosa. Y si estás escuchando puras noticias bárbaras, pura porquería, pura basura. Hay gente que se duerme con la televisión encendida y hay gente que despierta escuchando la basura de la televisión, pura basura, puras mentiras, puro mugrero. Hay gente que se levanta viendo, discúlpenme la expresión, las babosadas y tonterías que dicen en las mañaneras. Son muchas mentiras y hasta están endiosados con este personaje. Y da tristeza que no vean, que tengan lepra hasta en los ojos y no vean y en los oídos y en el corazón y no vean las mentiras y todavía creer esas mentiras cuando vemos la violencia y te dicen, no, yo tengo otros datos. Es una, de veras, hermanos, de veras, pobre México, metido en tanta porquería. La lepra que vemos en los libros de texto que han sacado, prácticamente metiendo la ideología de género en nuestros niños. Si el mundo está mal y todavía metiendo toda esa basura en los libros, y nosotros no vamos a hacer nada, no vamos a rezar más, no vamos a decir la verdad y a defender cuando quieren enseñarles puras estupideces a nuestros hijos. Nosotros no fuimos a la escuela para aprender cosas sexuales. Yo nunca vi nada de eso en mi primaria. Pues ahora desde la primaria, sexo oral y sexo... bueno, ni siquiera quiero mencionar todas las burradas y estupideces que salen ahí. Y no nomás aquí en México, en todos los gobiernos de Latinoamérica y en todo el mundo, es un ataque a la familia, porque el mundo está enfermo, porque España tiempo atrás lo hizo y ahora ya se arreglaron leyes y para los pedófilos para poder abusar de los niños. Entonces, imagínate hacia dónde vamos con todos estos leprosos, los pedófilos, y everybody, hermanos, everybody. Hay redes terribles de pedófilos en todas las repúblicas, en todos los países. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que hasta dentro de la Iglesia Católica, con los problemas de los sacerdotes pedófilos, que claramente el Papa tuvo que decir, el Papa Francisco, que un pedófilo, un sacerdote que abusa de un niño, es peor que una posesión demoníaca. Entonces, no estamos aquí ahorita para no decir la verdad, estamos para decir la lepra se ha metido en todos lados, la lepra está en todos lados y hace insensible a la gente. Por eso esta película de Verástegui está creando conciencia, el sonido de la libertad. Entonces, hermanos, hagamos un alto y luchemos contra esa lepra, primeramente nosotros, haciendo un buen examen de conciencia, confesándonos y quedar sanos, limpios de la lepra del pecado, para ser sensibles y poder comulgar más seguido, poder rezar más seguido, poder misionar y poder hablar y defender nuestros valores. Cuidado con la lepra. Es el sentido de lo que la Biblia enseña y cómo Jesús nos invita a ser discípulos. Este leproso no hizo caso
y no obedeció la palabra de Dios y fue e hizo cosas contrarias a lo que Jesús le había pedido. Que no sea así en tu vida. Obedece a Dios, obedece la palabra de Dios, obedece más a Dios. Escúchalo bien, que las mañaneras, que las estupideces que se dicen ahí. Obedece a Dios. Dios no va con el comunismo, el socialismo que nos quieren imponer en toda América, en el mundo y en todos lados. Si eres un cristiano católico de verdad, tienes que apegarte a lo que enseña la palabra. Y por lo tanto, te invito a que obedezcas a Dios antes que a los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, derrama tu gracia, tu amor y tu bendición en nosotros. Padre, envía tu amor a nuestros corazones para que podamos amar como de verdad se debe. Señor, quita de nosotros la lepra. Danos, por medio del arrepentimiento y de la conversión, un deseo de limpiarnos de la lepra. Libéranos, restáuranos, danos vida nueva. Si alguien en este momento, Señor, que está escuchando, ha sido tocado por tu palabra, que en este momento se arrepienta y dale la gracia de la confesión para que se acerque y sirva y viva en la comunidad. Y a nosotros ayúdanos también, Señor, a vivir como tú nos pides, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana con otro milagro de Jesús. Un abrazo y compartan. Gracias por compartir. Quédense a rezar el Santo Rosario con este misionero para pedir que Dios bendiga a nuestra patria y a nuestra comunidad. Un abrazo. Bendiciones.